la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Vamos a decir juntos: ¿quién sufrió los clavos del dolor? ¿Quién sufrió los clavos el dolor? ¿Quién llevó el mar del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Vamos a decir juntos que Él reinará por siempre. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a reunirnos este domingo en línea, a distancia. Seguimos tomando estas medidas, pero aún así es un bello día para adorar a nuestro Dios. Así que te pido que entres en este momento de adoración, que lo busquemos y que cantemos juntos desde casa, porque este es el Dios que es el único digno de alabanza. Este es el Dios que adoramos. Vamos a cantar al Dios de gloria. Vamos a cantar cuán imponente es su nombre y vamos a alabarlo en este momento.
Señor omnipotente, de cielo, tierra y mar, tú moras en lo alto, gloria a ti queremos dar. Cántale al Dios de gloria. Dios de gloria, galaxias cantarán, eres santo, santo, el universo declara tu poder, eres santo, santo, Dios del cielo y el mar, Dios del cielo y el mar. Temprano en la mañana celebraré la luz, y en medio de tinieblas yo a ti proclamaré. Dios de gloria, galaxias cantarán, eres santo, santo, el universo declara tu poder, eres santo, santo, Dios del cielo y el mar, Dios del cielo y el mar. Dile aleluya. Aleluya, Dios del cielo y el mar. Aleluya, Dios del cielo y el mar. Aleluya, Dios del cielo y el mar. Dios de gloria, galaxias cantarán, eres santo, santo, el universo declara tu poder, eres santo, santo, Dios de gloria, galaxias cantarán, eres santo, santo, el universo declara tu poder, eres santo, santo, Dios del cielo y el mar, Dios del cielo y el mar, Dios del cielo y el mar, Dios del cielo y el mar. Tú eres Dios sobre el cielo y el mar. Aleluya, amén. Acompáñame a orar. Padre, agradecemos este día, Señor, que podemos venir ante tu presencia, Señor, en nuestras casas, Señor, pero con un mismo espíritu, y podemos dedicarte, Señor, no solamente este momento, sino el día completo, Señor, a enfocarnos en ti, Señor. Permite que tu palabra y que tu mensaje entre en nuestras vidas, Señor, pero que también nosotros podamos alabarte y adorarte desde lo profundo de nuestro corazón, porque solo tú lo mereces, Señor. Que todas las distracciones que tengamos, Señor, que no nos afecten, que podamos hacerlo a algún lado, Señor. Este es tu momento, Señor, y te rendimos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, voy a leer el llamamiento a la adoración que se encuentra en el Salmo 47, versículos 6 y 7. Y esto es lo que dice el salmista: canten salmos a Dios, cántenle salmos. Cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cántenle un salmo solemne. Así que ese es el momento en el que podemos dedicarle la alabanza a nuestro Dios. Así que lo podemos hacer, aunque sea en nuestra casa, aunque esté yo solo, lo pueda hacer de todo corazón, porque todos lo vamos a estar haciendo en el mismo espíritu. Cantémosle a nuestro Dios. Nosotros somos libres por la obra de Jesús en la cruz. Cantemos sobre esta gran verdad. ¿Quién soy yo para pegarme y hacerte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Una vez más. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Dile una vez más. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices
Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Vamos a decir Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Decir una vez más, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar, y tu amor. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti, y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Vamos a decirle, tengo redención. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de su obra en la cruz. Y nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dilo una vez más, Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
eres un Dios de paz. Muy bien, amigos, es el momento en el que nos presentamos delante de Dios en arrepentimiento por lo que hemos hecho, por lo que hemos deseado en nuestros corazones. Esto es lo que dice el salmista en el Salmo 130, versículos 3 y 4. Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Así que con mucha humildad vamos a orar juntos al Señor. Padre, Señor, te reconocemos lo que hemos hecho, reconocemos que hemos deseado otras cosas antes que a ti, Señor, en muchas maneras, Señor, lo hemos planeado en muchas ocasiones, Señor. Muchas veces somos conscientes, Señor, de lo que estamos haciendo y aún así lo hacemos. Padre, perdónanos, Señor, por todo esto, porque no nos damos cuenta, Señor, de que es contra ti el que estamos haciendo estas cosas. Señor, queremos esperar en ti, esperar tener la esperanza puesta en ti, no en estas cosas en las que pecamos. Como comunidad, Señor, como iglesia, Señor, pero también de manera personal, te pedimos perdón, Señor, confiando en que tú eres un Dios de misericordia, Señor, que nos lo otorgará, Señor. Porque cuando nos veas a nosotros, Señor, nuestra confianza estará puesta en Cristo, Señor, y tú voltearás a verlo a Él en la cruz, intercediendo por nosotros, Señor. En su nombre oramos. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios y a demostrarle por medio de la esperanza y por medio de la alabanza este arrepentimiento que acabamos de tener con Él. No temeré si mis planes fracasan, no el temor yo tendré. Tú eres mi guía y sostén, mi fuerza eres tú, mi apoyo eres tú. Pero nada es igual, nada es igual a tu fidelidad, Jesús, pues gracias me da. En cada lucha y prueba, y mi fuerza eres tú, mi apoyo eres tú. Ya no temo al futuro, pues tú tienes el control. Mi esperanza solo está en tu justicia y en tu amor. Mi vida no será igual, pues en tu nombre confiaré. Me sostendrás, Jesús. Tú me sostienes, Jesús. Dile, eres mi roca. Eres mi roca cuando la tormenta está, refugio, oh Dios. Seguro yo estaré en ti, me sostendrás, Señor. Ya no temo al futuro, pues tú tienes el control. Mi esperanza solo está en tu justicia y en tu amor. Mi vida no será igual, pues en tu nombre confiaré. Me sostendrás, Jesús. Me
besos tendrás, Jesús, besos tendrás, Jesús, besos tendrás, Jesús, besos tendrás, Jesús. Tú nos sostienes, Jesús. Muy bien, amigos, es momento de pasar a la palabra de esta mañana y voy a hacer lectura al pasaje que se encuentra en Josué 7, versículos del 1 al 15, y lo podemos leer todos juntos desde casa. Dice la palabra: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Ben, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2,000 o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Ahí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones.
El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Muy bien, vamos a continuar hablando con esta serie que hemos estado predicando este año, en el que estamos viendo cómo Dios va a tratar con la iglesia, con Cumbres del Rey, ahora que entra una nueva etapa en la que Dios está buscando consolidarnos. Y estamos viendo diferentes partes de todo esto. Estamos viendo la misión que Dios tiene para nosotros. Hemos visto la semana pasada la estrategia en la que Dios va a trabajar a través de nosotros. Y estamos enfocándonos en el libro de Josué, que es un libro que habla precisamente de esto. Este libro de Josué habla de cómo él fue llevando al pueblo de Israel a esta nueva etapa que ellos estaban conociendo, donde iban a llegar a la tierra prometida y de que donde estaba entrando ahora un nuevo liderazgo a cargo de Josué. Y hemos visto muchas cosas hasta este punto. Hemos visto grandes victorias, se partió el río en dos, Jericó cayó milagrosamente, cayeron los muros. Hemos visto hasta ahora muchas victorias, pero en este momento, en este capítulo que leímos, nos estamos dando cuenta que la historia da un giro repentino. Y de alguna manera, la misión que ellos estaban cumpliendo de manera hasta sencilla, de alguna manera empezó a verse imposible. Y la verdad es que hablar de esto es difícil. O sea, hablar de Josué, yo creo que si alguna persona quiso predicar del libro de Josué y tuvo dudas en hacerlo, yo creo que este capítulo 7 fue el que principalmente origina estas dudas, porque es un capítulo difícil por lo que está hablando. Esta derrota que vemos aquí no es simplemente que perdieron una batalla, fue vergonzoso. Fue humillante para ellos. Empezó a perderse algo de esperanza para todo el pueblo y todos se preguntaban por qué. ¿Acaso Dios ya no estaba con nosotros? Todos pensaron eso. Pero vemos en el pasaje, vemos que no, que Dios siempre estuvo ahí. Algunos pensaban tal vez Dios no tiene el poder para hacerlo, pero otra vez Dios venía de partir un río en dos, venía de tumbar unos muros. Esa no era la razón. La razón la vemos en el versículo 11, que lo podemos volver a leer. Dice: los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. La razón de todo esto es que el pueblo había pecado. Y eso es lo que quiero que hablemos en este día. Quiero hablar del enemigo real del pueblo. Aquí nos estamos dando cuenta que el enemigo real no era un río, no eran otros pueblos. El enemigo verdadero del pueblo estaba dentro del mismo pueblo. Y vamos a hablar del pecado. Y hablar del pecado no es cosa sencilla, es un tema muy extenso. Así que solamente vamos a tocar algunos puntos acerca de esto. Pero por otro lado, mira, hablar del pecado lo hacemos todos los domingos, ¿no? O sea, todos los domingos hablamos algo del pecado. Así que antes de que tomes la postura que puedes tomar a ver, Aaron, otra vez vamos a hablar de eso, otra vez el pecado, ¿por qué mejor no hablas de otra cosa más interesante? Mira, te voy a decir por qué es importante que toquemos este punto en esta serie. Mira, te voy a dar 3 ideas. Si tú tienes problema o tú has visto que constantemente vas en oración a Dios, pidiéndole a Dios perdón por el mismo pecado, un pecado particular que tienes, o si tú te has visto batallando inclusive en ir en arrepentimiento a Dios y pedirle perdón a Dios por tus pecados, o mira, inclusive si tú notas que tienes un buen carácter, que te llevas con muchas personas, pero hay 2, hay 3 personas
cuyos actitudes, cuyos pecados, el carácter de ellos realmente no te agrada y tú prefieres darles la vuelta, prefieres evitarlos porque sabes que ellos no están haciendo bien. Si tú tienes algo de estas cosas, es porque hay cosas serias que tú no entiendes todavía del pecado. Así que eso es lo que vamos a ver este día. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero la naturaleza del pecado. Vamos a ver después la destrucción del pecado. Y por último vamos a ver la solución para el pecado. ¿Sí? Vamos a ver estos 3 puntos. Y primero vamos a ver la naturaleza del pecado. Por lo general cuando hablamos de esto, pensamos en reglas abstractas que se rompen de un código moral. O sea, eso es lo que pensamos que es el pecado. Muchas iglesias lo ven así, lo practican de esa manera. Pero cuando leemos la Biblia podemos notar que el pecado es diferente. El pecado Dios lo toma. De alguna manera podemos ver que a Él le afecta. Si nos vamos precisamente a este pasaje, en lo que pasó en este capítulo, el pueblo acababa de venir de tener una victoria contundente con Jericó. Ellos habían ganado, Dios les había entregado la ciudad de manera impresionante. Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 6, versículos 17 y 18, dice esto: Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Nos acordamos que lo que estaba haciendo el pueblo era cumplir con el juicio de parte de Dios. Ellos estaban cumpliendo el mandato de Dios. La razón por la que estaban llegando no era para que ellos se hicieran ricos con la riqueza de ellos, era para cumplir con lo que Dios había hecho. Y Dios se los había dicho y lo volvía a hacer aquí. Pero en el versículo 1 vemos que una persona del pueblo de Israel que se llama Acán, él tomó un botín. Inclusive, y más adelante del capítulo vemos que él tomó 200 monedas de plata, tomó un lingote de oro y tomó un manto muy bonito, todo lo vio tirado y dijo, ay, ¿quién te pegó? Entonces lo agarró y se lo llevó a su casa y lo escondió. Y ese fue el pecado de Acán. Qué bárbaro Acán, ¿no? Qué travieso fue Acán. Acán es un pillo. Él es un pillo. O sea, Dios le dice, hey, no toques eso. Y ahí va Acán y lo toca. No agarres, no te lo lleves. Y ahí va Acán y se lo lleva. O sea, Acán actuó muy mal, es muy desobediente. Él hizo algo que la gente buena no debería de estar haciendo. ¿O no? Bueno, sí. Pero una postura, un entendimiento de que esto es el pecado, no se acerca ni poquito a lo que realmente significa. Si yo me voy atrás, si yo me voy al libro de Génesis, que es donde primero es introducido el pecado, cuando hay algo entre el hombre y Dios que se pierde, ahí podemos ver cómo inicialmente empieza esta parte del pecado. Pero la explicación más clara del pecado la vemos hasta mucho tiempo después cuando el apóstol Pablo lo explica. Él hace una gran explicación en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 24. Esto es lo que dice del pecado. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Si tú te das cuenta de lo que está hablando aquí el apóstol, él no está hablando cosas de reglas o de obras o de acciones. Cuando el apóstol habla del pecado, él habla de cosas del corazón. Él habla de elecciones, de decisiones, de deseos. Él habla de preferir algo. Y de esta preferencia yo rechazo elegir otra cosa. Lo que el apóstol está escribiendo son relaciones. Es una relación. Va mucho más allá que una ley.
Si nos vamos a Génesis, lo que pasó en Génesis con Adán, con Eva, con Dios, no fue que se rompió una regla y se rompió un código moral. Es que ellos tenían una relación. Y al pecar, esa relación se rompió. Había un pacto que ellos rompieron. Eso es lo que estaba sucediendo. Por eso el versículo 11 de Josué 7 dice Dios, la alianza se ha quebrantado. O sea, había un pacto entre nosotros, había un acuerdo entre nosotros y lo rompiste. Va más allá de obras. O sea, lo que dice en el versículo 1 de este pasaje, cuando él habla de que ellos habían fallado, el lenguaje de la lengua original, el hebreo, es muy similar el que se usa en número 5 cuando se habla de una mujer que le ha sido infiel a su marido. Eso es de lo que está hablando Dios. Él no está hablando de obras. Él está diciendo que el pecado es una traición y que Él lo toma personal. Mira, imagínalo así. Ese es el ejemplo que más me gusta. Imagínate que un esposo, que de alguna manera tú te vas a dar cuenta que un esposo tiene pruebas contundentes de que su esposa le ha sido infiel con alguien más. Y de alguna manera tú estás ahí presente cuando él va y la confronta y le muestra las pruebas. ¿Qué pensarías tú si la reacción de la esposa fuera: ay, sí, híjole, sí, bueno, ya me pescaste? Sí, no, hombre, es que si vieras qué difícil. Yo batallo mucho con eso. Yo batallo mucho con eso, el día a día, y me envuelvo y al final ahí caigo. Pero no, discúlpame, ya, la verdad, ya no es más, ni me digas. De ahora en adelante le voy a echar muchas ganas. Ahora sí, mira, me voy a enfocar en eso para ya no regarla. ¿Qué pensarías tú si esa fuera la reacción de la esposa? ¿Tú crees que ella entendería lo que ha sucedido? Claro que no. Ella no tiene idea siquiera de lo que ha hecho. Ella no es que rompió una regla, fue una traición. Es una traición directa. Había un pacto, había un juramento, había una alianza entre ellos. Él traicionó al hombre que seguramente amaba. Y resulta que ni siquiera tiene percepción de lo que hace. Eso es lo que dice Dios acerca del pecado. Eso es lo mismo que dice en Jeremías 3:20. Dice esto: pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo. Dice Dios, el pecado no es un error moral, no es un código ético que tú rompes. No, dice Dios, el pecado es una traición. Es que tú me traicionas a mí. Dices que es que yo te he dado la vida, yo te he dado el aire, yo te he dado las bendiciones. Piensa en la pandemia, piensa en las bendiciones que has recibido de parte de Dios en medio de todo esto. Dice Dios, yo te di a mi hijo muerto en la cruz. ¿Tú crees que cuando tú pecas yo solamente voy a decir, ay, Aarón, otra vez te portaste mal? No, dice Dios, no, es personal contra mí. Es una traición. Me has traicionado a mí. Y yo no sé si tú tengas esa percepción del pecado, pero tal vez una manera en la que puedas ver si realmente así lo piensas es en la manera en la que oras cuando le pides perdón a Dios. ¿Cómo lo haces? Cuando vas a Dios y le presentas tus pecados, le dices, ¿sabes qué, Dios? Ay, Señor, otra vez pequé, perdóname mis pecados, es la 4ª vez que lo hago esta semana, ayúdame, Señor, no quiero hacerlo, bendíceme y gracias por los alimentos y ahora sí, Señor, renuévame. Amén. ¿De la manera en la que lo haces? ¿O lo haces como el apóstol, como lo haces como el rey David? En el Salmo 50, cuando iba en oración y decía, Señor, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Dice David, Señor, ni siquiera me importa lo que hice. El hecho es que te lo hice a ti. Fue contra ti el que lo hice. Es una traición que cometí contigo. Es el arrepentimiento que tenía David.
Esa es la perspectiva que Dios tiene del pecado. Y cuando a nosotros nos quede claro que eso es lo que Dios piensa del pecado, vamos a ver el pasaje de Josué 7 y vamos a ver que en el primer versículo vamos a entender cuando dice que la ira del Señor se encendió. Dice, en el pecado el Señor se enfureció, lo traicionaron. Rompieron el pacto. El Señor estaba furioso con el pueblo. Y tú puedes pensar, oye Aaron, pero es que no es muy drástico, ¿no? No se supone que Dios ama al pecador y odia al pecado. No se supone que es así. Eso ni siquiera está en la Biblia. Eso lo dijo otra cosa, eso lo dijo Gandhi. Lo que dice la palabra es que Dios arde en furia con el pecador. Y tú necesitas saber eso, necesitamos saber eso. Que si lo que se interpone entre Dios y tú es el pecado, tú tienes que saber que Dios está enfurecido contigo. Él se lo toma personal. No es abstracto, no es ajeno, es personal. Dice Dios, es directamente contra mí, contra el que lo has hecho. Esa es la naturaleza del pecado, pero hay otra cosa, que el pecado también es destructivo. Dice Juan 10, dice Jesús, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Y lo que estoy tratando de decirte es que el pecado siempre va a traer destrucción. Mira, si vamos al pasaje, Acán, vamos a ver lo que hizo Acán. Sinceramente, ¿a quién le afecta lo que él hizo? ¿A quién le afecta? O sea, las cosas ya estaban tiradas. No es que se las arrebató a una viejita. O sea, las cosas ahí estaban. Nadie se las iba a llevar. Nadie sabía, nadie iba a saber, solamente su familia. Pero de ahí en fuera nadie se iba a enterar. Prácticamente la sacó de la basura. ¿A quién le iba a hacer daño a Acán? No sé si me explico. O sea, ¿te ha tocado tener pecados así? Donde tú digas, bueno, y si miento, pues ¿a quién le importa? O sea, no se va a dar cuenta mi esposo, no se va a dar cuenta a quién le hago daño si miento. O si veo pornografía, ¿a quién le hago daño? Pues lo hago yo solo, estoy en secreto, nadie ve. Yo creo que eso es lo que pensó Acán. No le iba a hacer daño a nadie y por lo que vemos estaba muy equivocado en su pensar. Gálatas capítulo 6 dice el apóstol, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El pecado siempre va a ser destructivo. No importa que sea grande, no importa que sea chico, no importa que sea expuesto, no importa que sea en secreto. Siempre va a traer destrucción. Si yo me voy al pasaje, si vemos lo que sucedió con Acán, el pecado de Acán hizo que 36 personas murieran. 36 compañeros de guerra murieron, 36 familias al siguiente día tuvieron que tener funerales por el pecado de Acán. Y por si fuera poco, conforme vemos el pasaje más adelante, vemos que también toda la familia de Acán murió. Todos ellos. Y yo sé que aquí puedes decir, oye, pero es que es muy injusto. O sea, ¿por qué están muriendo ellos por el pecado que cometió el padre, pues que cometió el líder? O sea, ¿por qué pasa eso? Que eso no va en contra de Dios. Que inclusive lo vemos en Deuteronomio, que Dios dice, en Deuteronomio 24 dice, no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Así que mira, hay de dos. O Dios es injusto y no cumple su palabra, o la familia de Acán murió no por el pecado de Acán, sino por el mismo pecado de ellos.
Y lo que te quiero decir es que el pecado siempre va a traer este tipo de consecuencias, no solamente al pecador, sino a las personas que lo rodean. Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo. Imagínate que un esposo decide ver pornografía. Él tiene ese pecado, él le interesa mucho estar viendo videos, etcétera, etcétera. Y él piensa, pues ¿a quién le hago daño? Mi esposa no sabe, mis hijos no me ven. O sea, el chiste es que yo lo puedo hacer en secreto, no le voy a afectar a nadie y yo puedo alimentarlo. O sea, es un deseo que tengo, sí, es una debilidad, pero ¿a quién le hago daño realmente? Pero lo que acabamos de ver de esto es que el pecado no es una cuestión de obras, es una cuestión de corazón, es una cuestión de mente. Así que cuando el pecado es impulsado por el corazón, por estos deseos, todo el corazón y toda la mente empieza a actuar para proteger el pecado. De manera que esta persona que solamente piensa que tiene que mantener en secreto la pornografía va a empezar a tener muchos secretos, porque su corazón va a empezar a actuar así. Va a empezar a tener tiempos del día él solo, va a empezar a cuidar el celular, va a empezar a cuidar su tableta, va a empezar a tener cosas que guarda en secreto. Y te voy a preguntar a ti, esposa, ¿qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías cuando vieras a una persona así, si vivieras con él? Obviamente la esposa va a decir, algo está sucediendo. Si esto está en secreto, algo está pasando. Entonces vas a empezar a interesarte y vas a empezar a buscar. Y vas a empezar a querer abordar más temas que antes no abordabas, y vas a querer acaparar más que antes no acaparabas, y vas a empezar a querer controlar las cosas, y vas a querer controlarlo a él, y controlar a tus hijos, y controlar la casa. Y de alguna manera tú tienes ese pecado de control. De manera que el pecado de él se vuelve el pecado de la esposa. Eso pasa. El pecado siempre trae destrucción. Y hay muchos ejemplos. Una persona que tiene codicia en el matrimonio y que su corazón está involucrado, tiene el deseo de querer más cosas, y que él dice, pues ¿a quién le hago daño si tengo codicia? Al final siempre va a traer destrucción, porque la pareja, hay de dos: o la pareja toma una reacción pasiva y dice, oye, pues si tiene codicia y me está trayendo más cosas, pues mejor lo dejo que tenga codicia, y la persona empieza a tener una codicia a partir de lo que él hace. Pero otra reacción que la mujer puede tener, o que el esposo puede tener de esa persona que tiene codicia, es darse cuenta que el humor y que el carácter de esta persona se transforma. Si tiene dinero, está feliz. Si está triste, si no tiene dinero, va a estar enojado, va a estar aprensivo, va a estar triste. Y cuando tú vives con una persona así, tú te vas a sentir menos, porque a esta persona le va a interesar más que nada eso, que tu presencia. Y vas a sentir que no eres suficiente, y te vas a sentir inseguro. Y al final vas a empezar a codiciar la aceptación de esta pareja. Y el pecado de él se vuelve el pecado de ella. Eso pasa. Eso pasa con los padres. Eso pasa con los hijos. Y por si fuera poco, eso pasa en la iglesia. Cuando hay personas en la iglesia que ellos tienen la indiferencia de predicar el evangelio a otras personas, lo que crean es un ambiente de confort en la iglesia. De sentir que todo debe destinarse a mí, que yo simplemente con que esté bien, que de eso se trata. O hay personas que también piensan que pueden actuar de que ellos tienen el pecado del prestigio. Entonces estas personas solamente se van a reunir o se van a juntar con las personas que le levanten el ánimo, con las personas que les den cierto nombre, que tengan cierto estatus, cierta clase, no con las otras personas. Y cuando esto pasa, se levantan muros y se levantan barreras y se levantan cosas, y la comunidad completa empieza a sufrir. El pecado siempre va a traer destrucción. Querramos o no, siempre va a tener este tipo de reacciones. No solamente te va a afectar a ti, sino la gente que está a tu alrededor, quieras o no quieras, va a salir dañada. Y Josué sabía eso. Él algo se imaginaba de esto, porque vemos en el pasaje que para él este golpe fue durísimo. En todo el libro de Josué nunca ves a Josué
dudando tanto de lo que estaba haciendo como aquí. Es lo que dice en el versículo 6. Dice, ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaron los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué estaba luchando con su fe. No sabía qué estaba pasando. Él se sentía abandonado, se sentía desesperanzado. Algo estaba sucediendo y no sé si entiendas esto, de que cuando el pecado te abruma y ves consecuencias que están pasando, hay una desesperación. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de todo esto? Eso es precisamente lo que le estaba pasando a Josué. Por eso estaba haciendo la ceniza y la rasgada de vestiduras y acostaba en el suelo. Y después dice el versículo 10 que llegó Dios. Y vio a Josué en el piso y le dice, oye, pues ¿qué traes, Josué? Pues ¿qué andas haciendo ahí tirado, Josué? Levántate, hombre. ¿Qué andas haciendo? Todo tu pancho, ¿qué andas? Josué, levántate, por favor. A ver, levántate. Josué, yo soy Dios. Yo tengo una solución para esto. ¿Tú crees que a mí se me escapa? Dice Dios, Josué, yo tengo una solución para el pecado. Es el tercer punto que vamos a ver. ¿Sabes tú cuál es la solución de Dios para el pecado? Mira, la solución de Dios para el pecado es dejar caer toda su ira sobre el pecador. Otra vez, la solución de Dios para el pecado es dejar aplastar con todo su juicio, con toda su furia, que caiga sobre aquel que pecó. Esa es la solución de Dios. Y yo no sé, tal vez esperabas que te dijera otra cosa, pero eso siempre ha sido, eso es en toda la Biblia, cuando lo veas, esa siempre ha sido su solución. Dios es un Dios santo. Él es un Dios justo, Él es un Dios recto. Él no puede hacerse de la vista gorda. ¿Alguien hizo algo? Él no puede hacerse de la vista gorda. ¿Qué clase de Dios sería un Dios que no cumple con su palabra? Dice Dios, no, yo tengo una solución. Y Él lo dice, y lo dice Romanos 8, el apóstol Pablo sabe de la solución, dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Dice yo tengo una manera de lidiar con el pecado, Josué, no te preocupes. La solución es que caiga mi ira sobre él, nada más hay que hacer eso. Y él se lo explica a los líderes en el versículo 15, les dice, vayan, busquen a las personas, reúnan a todo el pueblo y yo voy a dejar caer mi juicio sobre esta persona. Y por si fuera poco, la solución de Dios para el pecado es bien efectiva. Bien efectiva, porque vemos al finalizar el pasaje, al siguiente capítulo, que ellos volvieron a ir a pelear contra Jai y mira, fue un picnic, o sea, sencilla la victoria. Todo regresó a la normalidad, el río se volvió a partir, los muros volvieron a caer y todo fue solucionado. Fue fácil, la solución de Dios funciona. Pero sí ves el problema que tengo yo. O sea, ¿cómo sigo de aquí? A ver, ¿cómo puedo continuar hablando de un pasaje como este? Porque si yo veo mi vida, yo no tengo manera de salir librado de esto. Y si tú analizas tu vida, estoy seguro que tú puedes pensar que tampoco. Es lo mismo que le pasaba a Acán. ¿Qué esperanza que tenía Acán? O sea, ¿qué pudiera haber hecho Acán para librar el juicio? Ya tenía las cosas. No era que él prometiera ya no hacerlo. Él ya tenía las cosas en sus manos. No había nada que él podía hacer. No había esperanza para él. Lo único que pudo haber sucedido es algo
extraordinariamente increíble que raye en lo ridículo. Y te lo voy a explicar de esta manera. Así, te lo voy a explicar así. Esto, te voy a escribir el pasaje de la manera en la que no fue escrito. Esto no está en la Biblia, pero quiero que te imagines qué hubiera pasado si esta hubiera sido la historia. Imagínate tú que bueno, lo que ya sabemos, el pueblo fue derrotado, Josué cae al suelo, Josué que es un hombre que dice la Biblia que amaba al pueblo, que solamente amaba a Dios más que al pueblo, pero que realmente le apasionaba al pueblo. Josué está tirado, él no sabe qué hacer, los ancianos están con él, llega a Dios y les dice, a ver, pónganse a buscar entre las personas a ver quién es el que ha pecado. Y quien tenga las cosas en sus manos, mi ira va a caer sobre él. Hagan eso. Así que al siguiente día nos estamos imaginando que el pueblo está reunido y empiezan a buscar entre las tribus, entre las familias, entre los clanes, hasta que alguien levanta la mano y va con Josué y le dice, Josué, ya lo encontramos, es Acán. Entonces ahí va Josué caminando en medio de todo el pueblo y llega con Acán y ve a Acán y atrás está su familia. Y no sé si Acán con las cosas aquí envueltas en el manto. Y va Josué y ve a Acán, le dice, Acán, ¿qué has hecho, Acán? ¿Qué has hecho? Todo eso que te llevaste no tenía sentido. Acán, ya sabías lo que iba a pasar. No eras inocente en esto. ¿Por qué tomaste estos objetos? Ahora, porque tú tienes estos objetos, tú eres objeto de la ira de Dios. Acán, tu familia. Acán, tu familia. Ahora, esto no pasó en el pasaje, pero otra vez, imagínate que algo así hubiera sucedido. Que Josué esté viendo a Acán y le dice a Acán, Dios ha dicho que aquel que tenga los objetos, Él va a derramar su juicio sobre él. Acán, dame los objetos a mí. Dámelos a mí. Déjame los tomo yo. Acán, deja que sea yo quien se presente delante de Dios con los objetos que tú te robaste. Date la vuelta, Acán. Vete con tu familia. Yo lo tomo de aquí. Yo me presentaré. Yo recibiré el juicio. ¿Te imaginas que algo así hubiera sucedido acá? Hubiera sido increíble, increíble. Pero Josué, él no era ese tipo de salvador. Él no iba a hacer eso. Pero sí sabes a dónde voy, ¿verdad? Que si tú has puesto tu confianza en Cristo, en el verdadero Josué, en el nuevo Josué, Jesús, su nombre viene de Josué. Si tú has puesto tu confianza en este Josué, eso es exactamente lo que Él hizo por ti. Cuando Cristo vino a la tierra y murió en la cruz, Él vino con la intención de recibir la ira de Dios. Él tomó tus objetos, las cosas que nos habíamos robado, Él tomó todo esto y Él fue a pagar el juicio que nosotros merecíamos por haberlo traicionado, por haber quebrantado el pacto. Él vino y se entregó voluntariamente a tomar las cosas y a recibirlos. Y lo único que debemos de hacer es arrepentirnos de haberle robado a Dios y confiar en su obra. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Efesios capítulo 2,
Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Él nos ha dado la vida a nosotros cuando estábamos en la situación de Acán. Y cuando vemos que este es el evangelio, hay muchas cosas que deben de cambiar. Y yo ya me tardé otra vez en el sermón, pero pudiera hablar toda la tarde de eso, pero la verdad, al menos quisiera decirte unas cosas muy prácticas que deben de cambiar si este es el evangelio que nosotros entendemos. Mira, si nosotros vemos que esto es lo que hizo el verdadero Josué por nosotros. Ahí va. ¿Tú crees que si Josué hubiera tomado las cosas de Acán, tú crees que la reacción de Acán hubiera sido: ay, Josué, muchas gracias, gracias por haberme salvado la vida, mira de lo que me libraste, pero ¿sabes qué? Ahora que te estás tomando esas cosas, déjame, me regreso a Jericó. Voy a Jericó a ver si me encuentro otro mantito o algo para compensar aquello que tú te llevaste. ¿Tú crees que Acán hubiera hecho eso? Claro que no, en la vida hubiera hecho eso. Para nada. Acán hubiera dicho: nunca más lo voy a volver a hacer. Odio el pecado, odio tener que haber hecho eso. Yo ahora me quiero quedar en la tierra prometida y honrar al Dios de aquel hombre que me salvó la vida. Acán hubiera de manera natural empezado a odiar el pecado, empezar a odiar lo que había hecho. Y hubiera empezado a querer vivir en honor de la persona que le salvó la vida. Entonces, por un lado, cuando lo vemos, nosotros empezamos a odiar el pecado de manera natural. Hay otra cosa que pasa también cuando entendemos el evangelio. Y es que si Acán hubiera quedado vivo y esto hubieran hecho por él, si Acán hubiera visto que otra persona también ha robado algo y que ha sido perdonado en medio de todo el pueblo, tal vez todo el pueblo lo iba a juzgar. Tal vez la gente iba a juzgar a Acán, tal vez la gente lo iba a atacar a él. Pero cuando Acán hubiera visto a él, hubiera dicho: hey, yo sé lo que sientes. A ver, ven acá conmigo. Ni sé de dónde vienes, ni sé cómo te llamas, pero ven, vamos a platicar de esto. Mira lo que ha pasado, mira lo que ha sucedido entre nosotros. Entra en mi casa, déjame ir en tu casa. Vamos a platicar con nuestras familias. De alguna manera natural, acá lo que le hubiera atado a las personas es a las personas que hubieran sido perdonadas por Dios. Aquellas personas que hayan sido rescatadas, hay una conexión genuina, real, que está por encima de cualquier clase, está por encima de cualquier gusto. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde todos venimos y todos nos portamos bien. No, la iglesia es un lugar de gente que ha sido rescatada por Cristo. Y ese es el vínculo que tenemos. No los gustos, no las preferencias, no lo que yo quiera, sino que hemos sido salvados por Jesús. Y ya por último, y con esto acabo. Mira, si Acán hubiera sido salvado por Josué, al siguiente día hubiera continuado la vida. Al siguiente día él tenía que pagar impuestos, al siguiente día algún día iba a tener que tener discusiones con su esposa, algún día iba a tener algún problema, algún día iba a caer en una enfermedad y la vida continúa para Acán. Pero para Acán, cada día va a ser un regalo de Dios. Cada día es un regalo que Dios le está dando. Él se va a levantar y va a decir: yo no debería estar aquí y estoy. Así que no importa lo que esté pasando, no importa los problemas, las situaciones, él de alguna manera iba a tener una sonrisa, iba a tener un gozo que nadie se lo iba a explicar, nadie iba a comprenderlo, pero él sabía. Dice: yo ya estaba muerto y me rescataron.
Todos los días va a ser un gozo. Sí va a haber problemas, sí va a haber pandemia, sí va a haber situaciones. Y dice, pero va a ser un gozo para mí. Y cuando hay oportunidades de cantar y que Él cante y Dios de la eternidad, o sea, Él lo va a hacer de tal manera que nada le va a importar. Porque es un regalo el alabar a Dios. Esto es lo que hace el Evangelio en nosotros. Y cuando nosotros lo entendamos, cuando veamos realmente de dónde es que Dios nos está rescatando, es que vamos a poder experimentar no solo la verdadera transformación, sino la unión en la iglesia y el gozo inquebrantable ante cualquier situación que tengamos. Acompáñame a orar. Padre, te agradecemos tanto, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Agradecemos tanto, Señor, que Él haya tomado esta decisión de venir a nosotros, Señor, en nuestro auxilio, cuando no teníamos nada que ofrecerle, y que voluntariamente Él se ofreció para tomar nuestros pecados. Yo te pido que tu palabra, Señor, sea íntegra en nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ver a través de tu Espíritu el significado de nuestro pecado, Señor, para que en el arrepentimiento realmente podamos sincerarnos contigo, Señor, que podamos ver la magnitud del sacrificio de Cristo, Señor, y que lo que nos une a ti, Señor, no somos nosotros, Señor, sino eres tú actuando en nosotros. Quédate con toda la iglesia, Señor, y que este sea el vínculo, Señor, el único vínculo que tengamos en Cumbre del Rey. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, ha sido un placer haber estado juntos en este día. Me gustaría darte unos avisos que sí vamos a tener, los vamos a estar publicando durante la semana. Mañana 25 de enero, lunes 25, vamos a tener la primera reunión de oración virtual del año para que se conecten. Vamos a estar mandando el enlace para cualquier pregunta, acércate con Isaí. Vamos a estar aprendiendo de cómo significa orar, no solamente por las peticiones, aunque sí vamos a estar orando por eso y por los enfermos y por las gratitudes que tenemos, pero también tener una visión más amplia de lo que es la oración, una oración centrada en el reino de Dios. Eso es el lunes 25 de enero. Después el viernes 29 de enero, un aviso a todos los matrimonios de la iglesia para que se reúnan el 29 de enero, viernes 29 a las 7:30 de la noche. Va a haber un taller de matrimonios, el primer taller de matrimonios de este año, para que hagan planes, se conecten, aparten el día. Va a ser de mucha bendición para todas las parejas, sobre todo en este año que estamos iniciando, para que no te lo pierdas. Y un aviso importante de parte del consistorio de la iglesia: el 31 de enero, es domingo, es el próximo domingo, vamos a tener una reunión informativa solamente con todos los miembros de la iglesia. Lo vamos a hacer despuesito del culto. Entonces, el próximo domingo, de hoy en 7 días, acabándose el servicio, nosotros ya vamos a tener mandado desde antes un link y nos vamos a conectar por poquitos minutos, de 15 a 20 minutos, porque queremos informarte algunas cosas que están sucediendo en nuestra iglesia, que realmente son de mucha bendición, y nos gustaría tenerte actualizado en todo eso. Así que bueno, pues para que lo tomen en cuenta, parten estos 3 avisos. Así que vamos a despedirnos con la oración y con la bendición de nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos diste. Gracias por la alabanza que externamos. Gracias por el perdón que recibimos, Señor. Ahora danos la bendición, Señor, para esta semana, Señor, para todos los días de nuestra vida, Señor. Bendícenos, Señor. Llámanos, Señor, hacia afuera para que seamos de bendición en nuestro trabajo, con nuestras familias, con el pobre, el necesitado, Señor. Que nosotros podamos ser luz y que podamos testificar
el perdón de los pecados que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor, de la misma manera que el sacerdote bendecía a tu pueblo en Números capítulo 6, cuando le decía: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Que Dios les bendiga. Todo lo que respire, alabe al Señor. Vamos a proclamar su santo nombre con este canto. Alaba el nombre del Señor, reina con autoridad. En su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alábanos por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para el Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados se saldó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser. Dice una vez más. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respire alabe a ti, Padre. Bendito seas. Amén. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Los enemigos se alejen, los justos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate,
enemigos se alejen, los justos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la la la, la la la, la la la, la 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 la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y ahí siempre viviré. Crecer en la casa de Adonai, y ahí siempre viviré. Roni, Roni, Zion, Haiu, Israel, Sintegansi, Nehore, Bakel Shlai. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues caché en ti todo tu castigo,